nuestro espacio Buena Vida, con esas imágenes que no son nada agradables, con este segmento que se llama Diagnóstico y Solución. Tenemos dos expertos aquí sentados en la sala conmigo acompañándome. Esas imágenes que estamos viendo ahí, que fueron 9 minutos, los acompañantes, jugadores de fútbol americano que estaban tratando de salvar la vida, y ese gesto, y ahora lo vamos a ver, ha sido decisivo para que él esté vivo. Damar Hamlin, como ustedes saben, hace unos días atrás sufrió lo que se llama técnicamente una conmoción del corazón, que es una afección realmente que vamos a hablar en detalles ahora de qué se trata, por qué los jugadores tienen esta tendencia, y vamos a hablar también de la importancia de los primeros segundos y minutos de auxiliar a esa persona. También vamos a establecer la diferencia entre esa conmoción cardíaca que le sucedió a Damar Hamlin, el jugador, un infarto y un paro cardíaco, que aunque parezca lo mismo, no lo es desde el punto de vista fisiológico en la actividad eléctrica del cuerpo. ¿Cómo se relaciona esto con una insuficiencia del corazón y con la hipertensión arterial? Y también con pacientes jóvenes, jugadores de alto impacto. Nos acompañan y tengo el privilegio de tener en nuestra sala en el día de hoy dos expertos. El doctor Francisco Diegues, cardiólogo, colaborador de esta casa. Quisiéramos tenerlo más, pero está muy ocupado en su oficina. Y también el doctor, colaborador de esta casa, Buena Vida, médico primario, el doctor Pedro Torres. Sin embargo, el doctor Pedro Torres ha tenido en su vida podríamos decir, la especialidad y el privilegio de tratar a pacientes deportistas de alto impacto y de alto rendimiento. Así que mejor dúo no podíamos tener para el día de hoy. Bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por tenernos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Doctor Diegues, si me permite, empiezo con el doctor especialista en medicina primaria. A nosotros nos impacta, y me incluyo, y esto ha pasado varias veces, ver a un jugador en el campo caer, porque entendemos y pensamos que un deportista es el más saludable, más que nosotros. Sí, de hecho, en el mundo del deporte de alta competencia, evidentemente los jugadores profesionales pasan por una serie de exámenes médicos precompetitivos, son sumamente importantes, y generalmente pasan aprobados los exámenes. El detalle está en que este tipo de acciones, como la que acabamos de ver en la pantalla, son situaciones específicas. La conmoción cardíaca generalmente no tiene un antecedente previo, y me voy a ir un poco más adentrado en el tema. Realmente es un poco de mala suerte estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, porque es un golpe en la región precordial en el momento específico del ciclo cardíaco para que se produzca esta conmoción cardiovascular, que es un paro cardíaco abrupto. Okay, que ya el doctor me imagino que va a profundizar en el tema. O sea, si él no hubiera estado jugando y no hubiera recibido ese golpe y ese impacto, ¿no hubiera sucedido? No hubiera sucedido, porque fíjate que el commotio cordis, que es el nombre real que se le da a este tipo de afección. ¿Qué quiere decir en idioma español? Conmoción del corazón. Cardiovascular, conmoción del corazón. Es la causa más frecuente en los deportes de alto impacto, porque como te dije, tiene que ver con un golpe de alto impacto en la región precordial. Ahora, uno pensará que la más común es en jugadores de fútbol americano. ¿A qué le llamamos región precordial? A la región del pecho. Exactamente. A la región del pecho, que está el externón, que es lo que protege al músculo cardíaco, que está posterior a él. Sin embargo, es la causa más frecuente de commotio cordis, es el béisbol. De hecho, el béisbol juvenil, de los niños entre 5 y 8 años, es muy común en ese deporte. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla de que hay entre 3 y 5 casos al año de commotio cordis en niños jugadores de béisbol juveniles. ¿Y no hay nada, ningún examen que indique que esto va a suceder? No hay forma de saberlo. ¿Y qué es lo que acelera el proceso? ¿Es por el impacto y el golpe básicamente? ¿Esa es la única causa? Al tener un impacto en esa región precordial, en el ciclo específico del ciclo cardíaco, que como te digo, me imagino que el doctor va a entrar más en el tema, lo que hace es que haya una alteración en la transmisión eléctrica del corazón y se produce una falla del ciclo cardíaco y pues básicamente hay un paro cardíaco abrupto. A mí me encanta esa imagen que tenemos en pantalla, doctor Diegues. Estoy segura que estás de acuerdo conmigo. Además, completamente.
Además, tú tienes un corazón que has tenido la gentileza de traernos desde tu oficina, porque los seres humanos no nos damos cuenta, también me incluye, aunque sea médico, que en nuestro cuerpo están sucediendo cambios fisiológicos todo el tiempo y que esa maquinaria, que es el corazón, está mandando estímulos eléctricos a todo nuestro cuerpo en cada milésima de segundo. Así mismo es. Por lo general, esta condición ocurre primero por mala suerte, el impacto, y segundo, por el hecho de que en cierta parte del ciclo cardíaco hay lo que se llama la recarga y la descarga de electricidad. La recarga y descarga de electricidad es lo que realmente da el latido del corazón. Por lo general es unas fracciones de segundos, generalmente de 10 a 30 milisegundos, en donde si el golpe ocurre puede causar una degeneración del sistema eléctrico del corazón, que es el que nutre el músculo y es el que da la estimulación eléctrica para poder dar el latido del corazón. ¿Qué pasa? Por lo general, si hay una degeneración eléctrica, entonces no hay estimulación de las cavidades y no puede haber un bombeo de sangre adecuado al resto del cuerpo y hay un paro cardíaco. Por lo general, hay cifras de 1970 al 1993 en que este tipo de condición, el 10% solamente sobrevivían. Ahora hicieron estudios, en el 2006 salió un estudio que dicen que el 58% se puede salvar. Pero el problema es que hay que llegarle a tiempo. Por lo general hay que estar 3 minutos o hacer resucitación avanzada antes de los 3 minutos, porque entonces la oxigenación al resto del cuerpo cede y el paciente puede morir. O sea que básicamente, como comentábamos al principio, doctor Diegues y doctor Torres, el hecho de que sus compañeros del jugador estuvieran por 9 minutos incansablemente, no lo abandonaron ni un segundo, tratando de resucitarlo, y lo lograron, fue decisivo para que él hoy pudiera contar la historia. Bueno, sin esa resucitación no hubiese estado vivo. Como yo le digo a todos mis estudiantes y todos mis pacientes, si ustedes ven a alguien que cae de repente, lo más importante es hacer una resucitación inmediata, porque estamos asegurando que hay un bombeo continuo de sangre llevando oxígeno y nutrientes a todos los órganos. Si eso no ocurre en menos de 2 o 3 minutos, generalmente el chance de supervivencia o sobrevivencia es bien mínimo. Por eso es que todos los seres humanos en el plano Tierra, digo yo, deberían aprender lo que es la resucitación cardiopulmonar. Yo estoy 100% de acuerdo. Todo el mundo debe de aprender una resucitación básica y por lo menos saber lo necesario para poder mantener una vida, una persona viva. Y cuando alguien cae, obviamente chequear el pulso. Fíjese, la resucitación ha cambiado en los últimos tiempos. Generalmente antes muchas veces pedían que diera mouth-to-mouth resuscitation, resucitación boca a boca. Ahora se dice que lo principal es dar compresiones en el pecho, porque eso es lo que asegura que la bomba sigue mandando sangre al resto del cuerpo. Repetidamente, con las manos en posición. Y en una forma bien sincrónica para que el cuerpo, el corazón, entre sangre y bombee sangre hacia afuera. Me encanta. Vamos a seguir hablando de este tema y sobre todo vamos a analizar más adelante en nuestro segmento diagnóstico y solución en la segunda parte la diferencia que han establecido ambos especialistas en lo que es precisamente esta conmoción del corazón y cuando sí puede ocurrir un paro cardíaco o un infarto, que ya esto aquí hay un matiz diferente porque ya son pacientes que podrían tener otros antecedentes con otras características que no necesariamente es un deportista. Entonces, tengo la fortuna de que siguen con nosotros los especialistas que nos acompañan, que de verdad que yo aprecio muchísimo que vengan porque están dejando sus oficinas médicas, tienen que planificar muy bien la atención de sus pacientes para complacernos y acudir al llamado de nuestra invitación. El doctor Francisco Diegues, especialista en cardiología, está aquí con nosotros, y el especialista en medicina primaria, el doctor Pedro Torres, también está aquí con nosotros. Ambos gracias por acompañarnos y compartir el tiempo de ustedes con nosotros y con la audiencia en todo Estados Unidos y Puerto Rico. Hay una diferencia entre este deportista que estábamos hablando, realmente,
y ya un paciente que presenta no una conmoción del corazón, que tiene que ser básicamente por un impacto, que es mayormente de deportistas, sino un paro cardíaco o un infarto. ¿Cuál es la diferencia, doctor Torres? Fíjate, es curiosa, esa pregunta es muy buena. La OMS describe que el 32% de las muertes a nivel mundial tienen que ver con patologías cardiovasculares. O sea, ya partiendo por allí podemos entender que una gran población, un gran porcentaje de la población tiene algún antecedente de algún problema cardiovascular. Entonces, basándonos en eso, una diferencia... ¿Lo sepa o no el paciente? Lo sepa o no el paciente. Evidentemente, en el deporte de alta competencia es diferente porque, como te comenté en el segmento anterior, están sometidos a muchas pruebas médicas precompetitivas. No me voy a adentrar mucho en el caso cardiovascular porque me parece una falta de respeto hablar de eso con un cardiólogo. Adelante. Pero sí te puedo decir que la diferencia radica en lo siguiente. Un paro cardíaco abrupto tiene que ver más con un problema de la transmisión eléctrica del ciclo cardíaco, mientras que un infarto agudo del miocardio es más que todo un problema de irrigación. Hay algún problema en la irrigación de estas venas y estas arterias que llevan la sangre, llega poca sangre a un área específica del corazón y evidentemente viene el problema del infarto, que es básicamente un problema más estructural. Entonces, hablando y dirigiéndonos, doctor Diegues, a nuestra comunidad, persona, paciente promedio, que muchas personas dicen le dio un paro y no lo superó y falleció, y otras personas dicen le dio un infarto pero está mejor y lo está rebasando. O sea, en este paciente, en estos dos pacientes diferentes, ¿cuáles son las características y los factores de riesgo que lo exponen a ambas situaciones? Bueno, por lo general, cuando estamos hablando de infarto y paro cardíaco, estamos hablando de severidad. Cuando estamos hablando de un infarto, estamos hablando, como dijo el doctor, de una interrupción del flujo de sangre, sea por un coágulo o por una obstrucción a raíz de una acumulación de colesterol dentro del lumen de la arteria. Al cabo del tiempo, al disminuir el lumen como pasa la sangre a través de las arterias del corazón, uno puede desarrollar un coágulo que puede obstruir completamente el flujo de sangre al tejido del corazón. Eso causa un infarto. Ahora, si es un infarto masivo, en otras palabras, si es un territorio bien grande que abarca esa arteria, eso se puede degenerar al punto que puede parar el corazón, porque, otra vez, el corazón es un órgano espectacular. No es porque yo soy cardiólogo, pero es un órgano con electricidad. Sí. Es un órgano que hay flujo de sangre, es un órgano hueco, en donde entra la sangre y sale la sangre. Es un órgano donde tienen válvulas, puertas que entran y salen, sacan la sangre. Entonces, todo... ¿Qué son estas que están aquí? En otras palabras, sí, estas son las arterias que se obstruyen, estas rojas. Entonces, te das cuenta que esa arteria abarca tanto tejido en ese corazón que ya el corazón no tiene suficiente sangre llegándole al músculo en sí y no puede seguir bombeando contra toda la resistencia que hay, mandando sangre al resto del cuerpo. Al parar la sangre, entonces afectan las vías eléctricas, que son los nervios específicos en el músculo del corazón, y se degenera o causa una degeneración eléctrica que para el corazón. Algo similar a lo que ocurre con la conmoción cardíaca, pero el problema es que la conmoción cardíaca es por un golpe no penetrante que degenera eléctricamente el corazón. Esto es por una interrupción de flujo de sangre que no le llega en sí al mismo músculo del corazón, que entonces causa la generación eléctrica. ¿Y se puede prevenir y se puede evitar, doctor Torres? Totalmente, por eso es tan importante acudir a tu médico, hacerte los exámenes de rutina, tener una alimentación saludable. Cada vez que vengo hablo de los hábitos, pero es que básicamente los hábitos saludables determinan nuestro estado de salud durante el resto de nuestra vida. Porque los hábitos pueden prevenir un infarto. Totalmente. O un paro cardíaco. Mientras nosotros tengamos hábitos de vida, no estoy hablando solo de alimentación, hablo de descanso, hablo de hidratación, hablo de no sedentarismo y evidentemente de la alimentación, el porcentaje de desarrollar un problema cardiovascular evidentemente disminuye. La parte genética juega un papel importante, en eso no lo podemos descartar, pero hay muchas cosas que sí están en nuestro control y en nuestras manos que sí podemos hacer para prevenirlo.
Pues te voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo tengo antecedentes familiares tanto de diabetes como de hipertensión y yo, gracias a Dios, estoy sano. Gracias a Dios. Y vas a seguir sano. Amén. Porque te cuidas. Totalmente. Doctor Diegues, ya que te tengo aquí, tengo dos preguntas para hacerte. Una, el jugador cuando despertó en las noticias supimos que realmente lo primero que preguntó fue, que a mí me resultó esto tan gracioso, ¿quién ganó el juego? O sea... El pobre. En esos momentos dicen que en los momentos más cerca de la muerte es cuando uno aprecia más la vida, ¿no? Y me imagino que él cuando despertó no se dio, ni se dio cuenta, porque son momentos ya que él obviamente no sabía. Y al despertar, me imagino que son jugadores de fútbol, eso es su naturaleza, es su pasión, igual que a nosotros la medicina. ¿Esa conmoción del corazón deja secuelas? Por lo general, si el golpe es bien extenso, puede dejar, si se puede decir, hematomas a largo plazo, pero por lo general uno puede vivir con esos hematomas. ¿Y puede seguir jugando? Bueno, mira, en el 98 hubo un jugador de hockey que le pasó lo mismo. Aparentemente el puck, no sé cómo se dice en español, el disco, le dio al pecho, cayó, y al cabo del minuto, el corazón mismo empezó a latir otra vez. Y en otras palabras, no hubo que resucitarlo así extensamente. Y él regresó a jugar a los 5 o 6 días. Yo creo que él puede regresar a jugar, pero obviamente se tiene que tomar un tiempo bastante prolongado. Yo diría más de 30 días por lo menos, en que ese corazón sane. Porque hay contusiones ahí, hay lesiones que tienen que sanar y obviamente el cuerpo tiene que absorber. Es como cuando nos damos un golpe. Otras palabras es lo mismo. Uno puede tener una contusión visible. La del corazón no la vemos, pero está ahí. Y al final, el diagnóstico es conmoción cardíaca, pero también no es solamente un diagnóstico. Puede que haya habido un poquitico de sangre alrededor del corazón que hubiese comprimido el corazón y causado el paro cardíaco también. Le deseamos al jugador Damar Hamlin que se recupere y que Dios le bendiga. No puedo desaprovechar la oportunidad que tengo un cardiólogo aquí en casa y quiero preguntarte, he estado analizando el fallecimiento de Lisa Marie Presley, una mujer de 54 años, joven. Aunque todavía no se han dado las causas oficiales de su muerte, yo en mi mente, en cuanto murió, que estuve hablando con nuestra productora Pilar Gariboto ese día, y estuve analizando y dije, ¿será posible que haya muerto de lo que se llama síndrome de corazón roto? Porque ella perdió un hijo hace 2 años. O sea, ese dolor, ese sufrimiento interno que aunque se esté riendo y esté en la palestra pública, lleva internamente una depresión, una parte emocional profunda, un dolor que es contra natura, como digo yo. Y además, hacía 3 días había estado en la premiación de los Globos de Oro, donde había recibido premiación y muchos elogios por la película de su padre. Y ella había comentado que había sido la mejor película de su padre, Elvis Presley, que había visto en la historia después de la muerte de su padre. ¿Tú crees que todas esas emociones haya sido causa de esta muerte súbita de ella con 54 años, lo que se llama síndrome de corazón roto? Síndrome de corazón roto es lo que se llama cardiomiopatía por Takotsubo. Es un síndrome que primero se diagnosticó en Japón. Obviamente se llama Takotsubo o síndrome de corazón partido, que es otro método de decirlo, y no es como la canción, obviamente. De Alejandro Sanz. Por lo general, por una descarga de adrenalina, hay una afectación al corazón que causa, por lo menos por un mes, que el corazón se debilite. Si estamos hablando en escala del 1 al 10, obviamente los 3 esperamos que tenemos una fuerza del corazón en 10. De repente la fuerza baja a un 2 o un 3 por una descarga de adrenalina. Puede ser, yo he tenido pacientes que han sido asaltados y de repente les da un infarto, porque es un infarto, clínicamente un infarto es una elevación de las enzimas del corazón, las troponinas, y obviamente una obstrucción de las arterias del corazón. Al aumentar esas enzimas del corazón, decimos el diagnóstico es un infarto no completo, no transmural. Por lo general, ese tipo de síndrome, el corazón se debilita, pero al cabo de los 4 o 6 semanas, el corazón regresa a su normalidad en fuerza.
obviamente con los tratamientos avanzados, las medicinas. Ahora, hay estudios que a largo plazo estos pacientes sí tienen la propensidad de tener arritmias cardíacas que sí los puede conllevar a un paro cardíaco. ¿Qué es lo que no sabemos de la historia clínica de Lisa Marie Presley? No sabemos, algunas veces, y no es para, pero he tenido tantos pacientes, yo he atendido muchos artistas y generalmente en ese mundo no hay el tratamiento, no es el mejor, la prevención no es la mejor. Por lo general muchos de estos pacientes fuman, beben. Estilo de vida. El estilo de vida es un poco dañino. Entonces hay que ver exactamente. Y no solamente eso, por lo general una mujer de 54 años de edad todavía tiene un poco de estrógeno en el sistema que las protege, si no han entrado en menopausia precoz, ¿no? Que se me hace bien difícil que fue un infarto así masivo que causó el paro cardíaco. Gracias, doctor. Qué explicación tan perfecta y exacta. Gracias, doctor Francisco Diegues. Doctor Pedro Torres, gracias por acompañarnos ambos. Para mí es un deleite escucharlos, de verdad. Me gusta muchísimo que vengan a esta casa.